Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Benito Juárez García. Presidente, compañeras y compañeros diputados, decir Benito Juárez es decir defensa de la República y de la patria, de la legalidad, de la honradez, de las libertades, del Estado laico. Decir su nombre es reconocer a quien resguardó a la patria y a la República en tiempos aciagos. Promulgó las denominadas leyes de reforma, la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil y la ley sobre libertad de cultos. La práctica de la honestidad, de la probidad en el ejercicio del poder público, lo condujeron a esa honrada medianía que debería ser norma de todas las personas que ejercen un cargo público. Si este país se rigiera por el principio de esa honrada medianía, no tendríamos que lamentar la corrupción que lo desangra con descaro y en la más completa impunidad. Nos guiamos por los principios juaristas de austeridad, transparencia y respeto. Así lo haremos como fracción de Movimiento Ciudadano. Por ello propusimos renunciar a los seguros colectivos de gastos médicos mayores y al seguro de vida, para que esta Cámara ahorre 370 millones de pesos. Y nuestra posición no fue de palabra, lo oficializamos. Esta es una oportunidad para pedirles a todos ustedes que renuncien a esos privilegios. El compromiso con las libertades ciudadanas hizo de Juárez y de su generación promotores incansables del Estado laico. Esa expresión que todavía causa resquemores por ignorancia y que es en realidad una de las primeras condiciones de la construcción de la democracia. A través del Estado laico, la generación Juárez imaginó no solo la no subordinación de los actos de gobierno a los dictados de la Iglesia, imaginó, creó, bajo el concepto de igualdad ante la ley, un sistema político que está en la base del México moderno. Ambos principios eran entonces y son hoy inseparables. El Estado laico está obligado a garantizar el libre ejercicio de los derechos individuales, a manifestar su creencia religiosa, de tal manera que no se obliga a nadie a practicar ninguna religión, pero tampoco se le obliga a no hacerlo. Ante la realidad religiosa pluralista del mundo contemporáneo, es preciso no solo mantener el carácter laico del Estado, sino profundizarlo, porque es cada día más complejo nuestro paisaje político. Los principios de la laicidad del Estado se encuentran hoy en varios artículos de la Constitución. En el 24, en donde se especifica que toda persona es libre para profesar creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta por la ley. Así como que este Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. En el artículo 130 se establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados y considera que es obligatorio que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos estén registrados y limita la participación de sacerdotes o ministros en asuntos políticos y les prohíbe ocupar puestos de elección popular a menos que suspendan sus funciones de liderazgo espiritual. Un Estado laico es aquel que garantiza la libertad religiosa, pero también aquel que no tiene preferencia por cualquiera de ellas, pero sobre todo que garantiza que en el espacio público
toda organización social respeten las leyes civiles. El Estado laico no reconoce religión, reconoce a los creyentes y esos creyentes son quienes otorgan el reconocimiento a la religión que profesen. Este honorable Congreso debe reflejar una parte de lo que puede ser la convivencia bajo el principio de laicidad. Reúne a creyentes de una, de otra y tal vez de otra religión y a quienes no profesan religión alguna. Esta diversidad, antes que ser obstáculo para el diálogo político, lo enriquece. Compañeras y compañeros diputados, respetable público, la palabra Juárez condensa los principios de austeridad, de defensa de las instituciones de la República, de la consolidación del Estado laico. Frente a esos principios tenemos un conjunto de tareas pendientes: la defensa de los derechos humanos y las libertades de las mujeres y los hombres, la eliminación de la violencia y el feminicidio, el respeto a la legalidad, el ejercicio transparente y honesto de los recursos públicos, la austeridad y la rendición de cuentas. Juárez no ha muerto, sus principios siguen vivos. Defendamos la paz, los derechos, las garantías individuales y sociales, la República y el Estado laico. Es cuanto.